El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde se conecten. Bienvenidos a este espacio en la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, que sale todos los días al aire, todos los martes y los jueves, de 9 a 10 de la mañana. Saludamos entonces al equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Mario Enríquez en los controles, Diana Torres y Yolanda Barrantes en la producción y Laura Chávez en las comunicaciones y las redes sociales de esta emisora universitaria. Les saluda Alejandro Sepúlveda, director de la Pedagógica Radio, hoy en un escenario muy especial. Como pueden ver, hoy es tal vez una de las primeras veces que hacemos un Calentando la Palabra en video. Estamos saliendo por YouTube, por Facebook de nuestra emisora universitaria por una invitación muy especial que nos ha hecho el compañero Daniel Clavijo de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo quiero dejar eso muy claro. Hace parte también como de las alianzas que venimos desarrollando desde la Pedagógica Radio con distintas instituciones, pensando además que la comunicación no es una cosa distinta a tejer con otros. Y en este caso, pues estamos acá en las instalaciones de la Jurisdicción Especial de Paz, en la ciudad de Bogotá, en la 64 con séptima, y estamos con una, como pueden ver, con una invitada muy especial. No voy a dar más preámbulos para esto. Quiero saludar a la magistrada Rocío Quintero, que nos acompaña el día de hoy en este Calentando la Palabra. Magistrada Rocío, muy buenos días. Bienvenida a la Pedagógica Radio. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar en este espacio y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando ahora. Bueno, entonces, como lo hemos pronosticado en nuestras redes sociales y demás, vamos a hablar de un tema muy importante en este Calentando la Palabra del día de hoy. En el mes de septiembre se emitieron las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial de Paz. La primera en el caso 01, que tiene que ver con el secuestro de las llamadas FARC en su momento, y por otro lado el caso 03, que emite una sentencia contra militares responsables de los llamados falsos positivos, que no son una cosa distinta al asesinato de inocentes para presentarlos falsamente como bajas en combate. La sentencia es contra 12 soldados del batallón La Popa en el Cesar, quienes aceptaron su responsabilidad por más de 135 casos de falsos positivos, otra vez entre comillas, cometidos entre el 2002 y el 2005, y por los que recibieron la máxima pena que se puede dar en la Jurisdicción Especial de Paz. En este caso, 8 años. Entonces, con ese pequeñito preámbulo para la conversación, magistrada Rocío, cuéntenos un poco, bueno, pues primero, ¿quién es la magistrada Rocío Quintero? Bueno, soy abogada. Por más de 10 años he trabajado en temas de derechos humanos, de derecho penal y justicia transicional. Actualmente soy magistrada auxiliar de la sección de reconocimiento de la JEP
Esta es la sección que se encarga de emitir las sentencias de primera instancia que emite la JEP, y fui parte del equipo que estuvo involucrado en la elaboración de esta segunda sentencia que mencionas sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas para ser presentadas como bajas en combate, que comúnmente se conoce como falsos positivos. Entonces, bueno, en ese ejercicio que desarrolla la JEP, que muy poca gente conoce cuáles son las salas, cuáles son los procedimientos, cuál es la estructura, pero entonces hay unos pasos que se dan para llegar a un acontecimiento tan importante como esta sentencia. ¿Puedes contarnos de manera sucinta cómo se da eso? ¿Cómo es que la jurisdicción, tal vez, bueno, uno de los casos más sonados en los medios de comunicación, o sea, que más atención tienen de la opinión pública, pero también de las cortes internacionales, o sea, como la gente en general está muy involucrada y muy pendiente de estos dos casos, del caso 1 y del caso 3, justamente porque tienen un gran renombre, digamos, llaman mucho la atención, pero ¿cómo se llega, o más bien, cómo inicia más bien este proceso para que se atienda este tema de los llamados falsos positivos desde la Jurisdicción Especial de Paz y que concluye en esta sentencia? Bueno, entonces yo creo que ahí es importante hablar de manera muy general de la estructura de la JEP. Sí. De manera general, la JEP podemos decir que tiene dos niveles. Un nivel que se llama un nivel de salas y un segundo nivel que es el Tribunal de Paz. En el nivel de salas, hay una sala que se llama la sala de reconocimiento. Esta sala puede ser considerada como la puerta de entrada a la JEP. Esta sala se encarga de identificar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto, y establece quiénes son los máximos responsables de estos crímenes. Y esto lo hace en el marco de macrocasos. Esta sala creó 11 macrocasos, incluyendo el macrocaso 3, que, como ya lo hemos mencionado, se refiere a los asesinatos y desapariciones forzadas para presentar a las personas como bajas en combate por agentes del Estado. ¿Por qué se hace la investigación en estos macrocasos? Esto se hace como un modelo de investigación que lo que busca es identificar patrones macrocriminales, establecer entonces cómo se pueden agrupar esos delitos que se dieron en el conflicto, pero no con el objetivo de investigar caso a caso, sino precisamente identificar casos emblemáticos que permita dar cuenta que se cometieron crímenes internacionales, crímenes de sistema. Y en el marco de esos macrocasos, en el caso del 3, la sala de reconocimiento identificó varios subcasos, incluyendo el subcaso Costa Caribe, que, como ya lo mencionaste, se refiere a el asesinato de personas que se cometió en el norte del departamento del Cesar y en el sur del departamento de La Guajira. Identificó a unas personas como máximos responsables y emitió una decisión judicial que se llama resolución de conclusiones. En términos generales, esta resolución de conclusiones, la sala lo que dice, bueno, estas personas son los máximos responsables, estos son los crímenes que se cometieron y yo creo que esta es la sanción que se les puede imponer. Entonces, eso es lo que hace la sala de reconocimiento. Lo último que hace es esta resolución de conclusiones, que digamos que lo podemos asimilar como a una imputación de cargos. Esa resolución de conclusiones sube al segundo nivel, que es el nivel de tribunal. En el nivel de tribunal llega a la sección de reconocimiento, que es la que se encarga de revisar si esa resolución está bien hecha. Entonces verifica que efectivamente los crímenes se cometieron, que los patrones que identificó la sala efectivamente sucedieron, y luego de un largo proceso emite las sentencias de primera instancia. Que es importante decir que en ambos niveles hay una amplia participación de las víctimas en diferentes espacios y también se hacen prácticas restaurativas. ¿Qué es la justicia restaurativa al interior de la JEP? Entonces, la justicia restaurativa al interior de la JEP lo que busca es que
se pueda reparar el daño causado a las víctimas, pero a la vez también busca la reincorporación social de los responsables de los hechos y la reconstrucción del tejido social. Entonces, a lo largo del proceso se hicieron varios elementos de justicia restaurativa. Entonces, por ejemplo, se hicieron encuentros privados entre las víctimas y en este caso los militares para que las víctimas tuvieran información individual sobre lo que sucedió con su ser querido. Las víctimas por lo general quieren saber cómo fueron las circunstancias de la muerte de su familiar, y en ese sentido esos espacios permiten que ellas puedan obtener una verdad individual, aunque la JEP pues no investigue caso a caso. Entonces eso es para responder las demandas de verdad individual, y también es una forma de interpelar a los responsables de los hechos para que entiendan la dimensión del daño causado y también se comprometan decididamente a la reparación de las víctimas. Y finalmente quisiera mencionar otro elemento que ha sido muy importante en este caso, y es que este elemento incluye víctimas de los pueblos indígenas, del pueblo indígena Cancuamo y el pueblo indígena Wiwa, y eso implicó que hubiera un diálogo permanente con la Jurisdicción Especial Indígenas y un respeto por el derecho propio de estos pueblos. Y en ese sentido también se hicieron rituales de mortoria, de sanación y de limpieza en los territorios indígenas, donde ocurrieron varios de estos asesinatos. Y también se hizo algo que al interior de la jurisdicción se llama notificaciones con pertinencias étnicas. Y esto quiere decir que las decisiones importantes que se emitieron a lo largo del proceso, se fue al territorio y se les explicó qué eran esas decisiones y qué podían hacer con eso y si podían emitir observaciones sobre las mismas. Entonces ha sido un proceso muy, muy largo, porque claramente implicó establecer la Comisión de Crímenes Internacionales, el contexto en que se cometieron los hechos y sus responsables, y la manera en cómo lo hemos ejemplificado es que esto es una espiral, y a veces pareciera que uno está en el mismo lugar, pero en realidad sí se ha avanzado y se ven los hechos desde otro lugar, diferentes perspectivas. Entonces, en este momento nos encontramos en la emisión de la sentencia de primera instancia, que es importante decir, no es el punto final. Es un punto intermedio en este proceso que va a continuar con la implementación de las órdenes de la sentencia. Es muy claro todo lo que nos está explicando la magistrada Rocío Quintero. Hay que decir, hay un elemento que usted plantea y que me parece muy pertinente, y es ¿qué es eso de la justicia restaurativa, cierto? Y entonces dentro de esa justicia restaurativa dice, bueno, como hay pueblos indígenas, hay que tener en cuenta los elementos étnicos que hacen de la justicia propia, pero también tendría que ver la justicia restaurativa con la manera como las sentencias terminan acudiendo también a las expectativas de las mismas víctimas, ¿cierto? En términos de esa reparación. ¿Cómo está ese diálogo entre las expectativas de los pueblos indígenas, bueno, de las víctimas en general, ¿cierto? Porque no son solamente los pueblos indígenas, pero de las víctimas en general, teniendo en cuenta esta particularidad, y todos los elementos más técnicos, jurídicos, judiciales que se ponen a jugar dentro de la sentencia? ¿Cómo se vincula, cómo dialogan estos dos elementos? Bueno, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que, como les había mencionado, el proceso de justicia que implementa la JEP es un proceso de justicia transicional, porque claramente se hace para crímenes masivos que se dieron en el marco del conflicto, con una temporalidad determinada, y a la vez es un proceso de justicia restaurativa. Este proceso es diferente al proceso que se adelanta en la justicia ordinaria, porque acá no es una justicia retributiva, no se quiere como causar un daño al perpetrador de los crímenes, sino lo que busca, como ya lo mencioné, es poner a la víctima en el centro del proceso. Y en ese sentido también busca poner de alguna manera como a dialogar a la víctima con los responsables. Entonces, lo que se busca es que no se puede como hacer justicia sin las víctimas y tampoco sin los perpetradores. Y estos hay escenarios en donde ellos
dialogan y de nuevamente con el entendimiento que pues no puede haber una negación por parte de los comparecientes, que son los responsables de los crímenes, así se les denomina al interior de la JEP, de los crímenes sucedidos. Y en ese sentido se hacen diferentes prácticas restaurativas. Una de estos diálogos que les mencionaba entre encuentros privados entre las víctimas y en este caso los militares. También se hacen estos rituales de limpieza. También se hacen acciones en favor de la reparación integral de las víctimas. Entonces les voy a poner un ejemplo de este caso en particular. Como la mayoría de las víctimas al momento de su asesinato fueron consideradas como delincuentes que estaban combatiendo a militares, pues sus familiares no eran considerados como víctimas y no podían inscribirse en el registro único de víctimas. Y en ese sentido no podían acceder a la oferta estatal de reparación integral que estableció la ley de víctimas. Entonces, en ese sentido, quedaron en una circunstancia de gran indefensión, porque se les negaba el estatus de víctimas y no podían acceder a estos medios. Y precisamente algo que se hizo a lo largo del proceso fue decirle a la unidad de víctimas que tomara las acciones necesarias para escribir a las víctimas en este registro único de víctimas y que pudieran acceder a la oferta estatal. Esto era particularmente también en temas de salud mental y física, porque una de las afectaciones que sufrieron estas víctimas fue el desarrollo de enfermedades mentales. Otra parte muy importante que se hizo en temas de las víctimas fue sobre la búsqueda de personas desaparecidas, y en ese sentido, a lo largo de este proceso se establecieron medidas para proteger los cuerpos que estaban en los cementerios de Valledupar, donde se creían que podían estar las personas desaparecidas, y se empezaron a ejercer acciones para la búsqueda de personas desaparecidas. En lo que tiene que ver con los pueblos étnicos, entonces por un lado están los pueblos indígenas, y en ese sentido se adaptaron varias de las acciones a lo largo del proceso a las tradiciones y las cosmovisiones de estos pueblos. Se reconoció el derecho propio como un elemento fundamental, y también se reconoció algo que no sucedía en la justicia ordinaria, y es que estos pueblos tienen un conocimiento muy central de la justicia restaurativa, mientras que para nosotros la justicia restaurativa es algo que masivamente está implementando la JEP. Esa es la regla general en la justicia indígena. Entonces ahí lo que se recogió fue las buenas prácticas de estos pueblos. El otro pueblo étnico es el pueblo afrocolombiano. Hay dos consejos comunitarios involucrados en este caso, que es el Consejo Comunitario Cosuto Magente y el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla. Y también se reconoció a sus autoridades como sujetos que podían participar en este proceso. Entonces sus autoridades participaron en las diferentes audiencias que se realizaron. Y esto es y lo otro que para finalizar quisiera mencionar es que estos procesos al interior de la JEP, lo que hace posible que las víctimas son en el centro son los principios que rigen el funcionamiento de la JEP, que incluye el principio de centralidad de las víctimas, el principio de la efectividad de la participación de las víctimas, la efectividad de la justicia restaurativa y el principio del procedimiento dialógico. Entonces, desde el acuerdo de paz hay una claridad, y así se ha desarrollado las normas que regulan el funcionamiento de la JEP, que las víctimas tienen que estar en el centro. Sin las víctimas esto no tiene ningún sentido. Bueno, ¿y qué dicen las víctimas? ¿Cuál es la reacción de los sectores de víctimas afectados en este caso en particular con respecto a la sentencia? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles han sido de alguna manera sus apuestas también desde allí? Entonces, algo muy importante que no había mencionado, y es que en la participación que tuvieron las víctimas en este proceso estuvo muy relacionada y nutrió los proyectos restaurativos que trae la sentencia. Entonces, ahí es importante mencionar que a estos 12 integrantes del batallón La Popa se les impuso una sanción que se llama sanción propia, que es una sanción prevista en el acuerdo de paz, y esta sanción se emite para aquellas personas que son consideradas máximos responsables, y esto es muy importante, aportan verdad y reconocen su responsabilidad sobre los crímenes que han cometido.
Y estas sanciones tienen dos componentes. El primero son los proyectos restaurativos, que son proyectos de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador, que se conocen como proyectos TOAR, y son proyectos que se hacen a favor de las víctimas con su participación, queden desarrollados por los comparecientes. Y el otro componente es un componente de restricción de las libertades, que está pensado para que estos comparecientes pues efectivamente utilicen su tiempo en la implementación de estos proyectos, y eso implica, si bien no cárcel, si una restricción en la movilidad y en su derecho al trabajo. Entonces, en estos proyectos TOAR que se plantearon en la sentencia, que son 6, se construyeron con las víctimas. Entonces, al momento de emitir la sentencia, las víctimas conocían de antemano cuáles eran estos proyectos. O sea, estos proyectos no se les presentó como de sopetón con la sentencia, sino que fueron consultados y se hicieron audiencias para que ellos dijeran cuáles creían que era la manera de ser reparadas, explicándole obviamente las limitaciones que tiene la JEP y cómo estos proyectos en últimas implican que entidades del Estado, del nivel nacional, departamental y municipal se comprometan a desarrollarlos. Entonces, estos 6 proyectos fueron dialogados con ellas, y entonces en ese sentido ellos sabían qué esperar de estos proyectos y hasta cuándo respondían con el daño. Y en esa misma medida, como las víctimas también a lo largo de este proceso decían, miren, a mí también, nosotros también nos interesa la reparación económica, que es algo que no puede ofrecer la JEP. También por eso es que la sentencia tiene órdenes para que se active ese componente de reparación integral, y nuevamente insistir en la unidad de víctimas que escriba a las víctimas para que puedan acceder a la oferta estatal. Entonces yo creo que este es un momento en que las víctimas están expectantes de ver hasta qué punto se van a implementar los proyectos que se establecieron, estos proyectos TOAR, que fueron dialogados con ellas, y obviamente también hay una demanda que se siga la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es muy importante para las víctimas, y en ese sentido la sentencia reafirma ese compromiso y establece órdenes en ese sentido. Creo que también es importante decir que todas las víctimas no les interesa lo mismo, entonces las reacciones no son uniformes. Entonces habrán unas que su prioridad obviamente sea encontrar su ser querido, habrá otras que tal vez su prioridad es el tema de memoria y de redignificación del nombre de su ser querido, y tal vez hay otras que, porque quedaron atrapados en círculos de violencia y de pobreza después del asesinato de su ser querido, que estén más interesadas en el tema de los proyectos productivos que se establecen en la sentencia. Entonces, hay un número de opiniones, algunas más críticas que otras, creo que son todas válidas, y es importante no como embotellar a las víctimas en una sola categoría y ser muy abierto como a esas voces críticas de cómo se van a implementar estos proyectos. Bueno, ahí eso puede ser una gran conclusión de este caso, ¿no? Digamos, de cómo se configura toda una apuesta de justicia restaurativa, con todas las complejidades que tiene, justamente esa particularidad de cada una de las víctimas, y también de las expectativas de ellos y de ellas alrededor de estos casos. Pero entonces esa mirada étnica, por ejemplo, también puede ser uno de los elementos que uno puede, digamos, destacar de esta sentencia. Pero además de ¿qué otros elementos podríamos plantear como de importancia también de esta segunda sentencia para el país, en términos también de un horizonte de apuesta también que quedó enmarcada en el proceso de paz y de esperanza a partir de la Jurisdicción Especial de Paz? Entonces, poder tener estas dos sentencias, pero pues particularmente esta de la que estamos hablando, como de alguna u otra forma marca la historia también de la JEP, de la justicia restaurativa en el país, de las consecuencias que ha tenido también el proceso de paz con las FARC, y en ese sentido también pues cuáles son los aportes que deja a los territorios particulares, porque entonces el batallón La Popa está ubicado en el Caribe y esto tiene unas implicaciones particulares en el Caribe.
pero en términos generales para el país, ¿cómo está resonando esta experiencia de esta primera sentencia, segunda sentencia, en el marco de esas consecuencias que tiene todo esto en términos históricos, políticos, jurídicos? Bueno, quisiera resaltar varios elementos. El primer elemento es que la sentencia es un reconocimiento que las víctimas son sujetos de derecho, es una reivindicación de la lucha contra la impunidad que las víctimas por más de 20 años han adelantado. Es el reconocimiento a la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente que han realizado las mujeres. En segundo lugar, esta sentencia da cumplimiento a una obligación internacional del Estado, a la obligación de investigar y judicializar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, manda un mensaje que estos crímenes son graves, deben ser castigados y se deben tomar acciones a favor de la reparación a las víctimas. Lo tercero es, nuevamente volviendo al tema étnico, es que esta sentencia implementa el componente del pluralismo jurídico establecido en el artículo 7º de la Constitución. Y esto es muy importante porque reivindica a las autoridades indígenas como jueces pares a los de la justicia ordinaria y en este caso la justicia transicional, y reivindica cómo se puede aprender de ellos elementos de la justicia restaurativa. Lo cuarto es que esta sentencia contribuye a la reparación integral de las víctimas de diferentes maneras. Una manera es que la sentencia de por sí misma simbólicamente contribuye a la reparación de las víctimas y otro elemento que es muy importante es que con estos proyectos restaurativos, con estos proyectos TOAR, se busca reparar a las víctimas y nuevamente se dan órdenes en favor de la reparación de las víctimas. Otro elemento muy importante es el reconocimiento expreso de la obligación estatal de buscar a las personas desaparecidas, el derecho que tienen los familiares a que se busquen estas personas y que cuando se encuentre que fallecieron reciban los cuerpos de manera digna y no los puedan entregar según sus creencias y tradiciones. Y en ese sentido hay órdenes para que distintas instituciones, incluida la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emprendan acciones de búsqueda que permita identificar y entregar los cuerpos cuando corresponda. Otro elemento que creo que es muy importante es que esta sentencia contribuye al derecho a la verdad de manera en su dimensión individual y colectiva. En la dimensión individual es que esta sentencia busca de alguna manera dar cuenta de lo que efectivamente sucedió con estas personas y borrar ese discurso estatal que estas personas eran delincuentes, que fueron asesinadas en combate, y eso es una manera de reivindicar a las víctimas, la memoria de las personas asesinadas. En su dimensión colectiva sobre el derecho a la verdad, es importante que la sociedad en su conjunto sepa que estos crímenes sucedieron, que fue una práctica sistemática generalizada que sucedió al interior del Ejército Nacional. Y esto nos debería llevar a que como sociedad pidamos la no repetición de los hechos y al mismo tiempo acompañemos las demandas de verdad de las víctimas. Hay otro elemento que quisiera resaltar y es que esta sentencia, la magistrada ponente del caso, que es la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, es una mujer cancuama. Y entonces esta sentencia es particularmente importante porque es la primera sentencia que emite la JEP por una mujer indígena. Y yo creo que eso también reivindica la importancia de tener una justicia más inclusiva y la importancia de tener una visión no hegemónica del derecho en su aplicación. Sí, veíamos ese día que se hizo la exposición, justamente salió vía televisiva el anuncio de la sentencia y estaba justamente la magistrada dando cuenta de cómo es un procedimiento que está vinculado justamente a estos elementos de la justicia propia y una jurisdicción especial de paz que cree también en estas otras formas de justicia
encarnadas justamente en ella, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Habla usted de varios elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la importancia que se le da a la búsqueda de personas desaparecidas en este caso, y de también las implicaciones que tiene para el Estado esto, ¿cierto? Entonces la sentencia no solamente da unas acciones o genera unas acciones sobre los victimarios que en la Jurisdicción Especial de Paz son llamados comparecientes, sino que también hay unas acciones dirigidas al Estado mismo y que tienen que ver particularmente con esto, ¿cierto? Digamos, como una responsabilidad política, pero también cómo poner el andamiaje institucional al servicio de aquellos familiares, organizaciones sociales que históricamente además han estado en esa lucha por encontrar a sus desaparecidos, y que tiene que convertirse en una acción decidida de Estado y de la sociedad colombiana en general, dada la magnitud también del incidente humanitario que nos aconteció durante el siglo XX y que nos sigue aconteciendo Todavía. además. Entonces, ¿cómo están repartidos esas acciones de la sentencia? Ok. Porque hay unas que tienen que ver específicamente con los comparecientes, hay unas que están dedicadas particularmente al reconocimiento y a la enunciación de las memorias de las víctimas, también para sacarlas lo decía usted, de ese lugar de que fueron personas dentro de los grupos armados que fueron asesinadas en combate y demás, como en un principio se dispuso. Entonces también como ese derecho a la honra de esas personas que están ahí. Y finalmente acciones que tienen que ver con el Estado y seguramente otras que se me escapan a mí. Listo. Entonces, bueno, aquí creo que es muy importante hablar sobre el derecho a la reparación que tienen las víctimas. El derecho a la reparación es un derecho a la reparación integral y es una obligación del Estado en su conjunto. Y algo que desarrolla con profundidad la sentencia es cómo el Estado tiene esta obligación y no es posible que una sola institución del Estado esté a cargo de la reparación integral. No es imposible por la masividad del conflicto y por lo que implica la reparación integral. La reparación integral se considera que tiene 5 elementos. Un elemento de restitución, de compensación, de rehabilitación, de medidas de satisfacción y no repetición. Es imposible que una entidad del Estado haga todo eso. Y en ese sentido, si bien la JEP no puede hacerlo todo, entonces, por ejemplo, creo que ya lo mencionaba, hay una limitación importante y es que la JEP no puede reparar económicamente a las víctimas, sino las víctimas tienen que acudir a la reparación integrada prevista en la ley de víctimas. Y en ese sentido, aunque hay unas limitaciones importantes, la JEP sí tiene un papel muy importante en contribuir a la reparación integral de las víctimas y lo hace de diferentes maneras. Entonces, por un lado, con estos proyectos TOAR que establece como parte de la sanción propia, que implican el desarrollo de estos proyectos, para que estos proyectos se puedan implementar, se necesita de la participación de entidades del Estado. Y en ese sentido, en la sentencia se emiten órdenes a 52 entidades del Estado para que efectivamente se puedan desarrollar estos proyectos TOAR. Entonces, obviamente se emiten órdenes al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, por ejemplo, para que garantice la seguridad y la vivienda de estas personas, de los militares que van a desarrollar las actividades TOAR, también del Ministerio de Justicia, de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, en realidad, lo que viene ahora es un reto enorme de coordinación interinstitucional, de articulación para hacer posible estas sentencias. No es un reto menor, es un reto es el reto tal vez más importante que va a enfrentar la JEP, porque lo que hace la JEP en últimas es ayudar a diseñar estos proyectos, pero no lo puede hacer sola. Entonces, la sentencia lo que establece es como ustedes instituciones, ustedes alcaldía, ustedes gobernaciones, vengan acá y ayúdenos a realizar esta sentencia. Y en ese sentido hay un diálogo permanente entre la JEP, entre la sección, entre la Secretaría Ejecutiva de la JEP,
para lograr consolidar estos proyectos. Hay un largo camino que recorrer, pero también es tal vez un caso único en que el juez se interesa y se involucra en la implementación de sus decisiones. Hay otras decisiones que no tienen que ver con el componente de las sanciones propias y simplemente es nuevamente la JEP diciéndoles a las otras instituciones cumplan sus funciones en materia de reparación integral. Entonces, permitan que estas víctimas puedan acceder a los programas, por ejemplo, de salud integral, a los programas de trabajo, a los programas a las soluciones de vivienda que hay para las víctimas del conflicto. Entonces, ahí hay otro marco. En relación con los comparecientes, acá algo muy importante a tener en cuenta es que ellos también por sí mismos no pueden reparar integralmente a las víctimas y su función es contribuir con su trabajo en los proyectos de TOAR y a la vez también, si hay verdades individuales que pueden seguir ofreciendo a las víctimas, lo haga. ¿Por qué todavía hay verdades individuales que pueden ofrecer? Porque como esto es un universo importante de víctimas, muchas terminan incorporadas al proceso al final del mismo. Entonces no han tenido la oportunidad de preguntarles a los militares qué fue lo que sucedió. Entonces una manera de seguir garantizando su derecho es como ustedes también siguen teniendo el compromiso de hablar con las víctimas y contarles lo que sepan de la muerte de su ser querido. Entonces digamos que son varios niveles en varias dimensiones. Entonces es un viaje bien complejo para garantizar la reparación integral con responsabilidades en diferentes niveles, tanto de la JEP como de las entidades como de los comparecientes. Bueno, en el contexto de la universidad y la universidad pública como la Universidad Pedagógica Nacional, pues también, digamos, hemos tenido que poner muchas víctimas en la historia del movimiento pedagógico, del movimiento estudiantil. Y en la universidad permanentemente hacemos una reflexión sobre esto. Justamente el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, liderada por el profesor Miguel Franco, ha dado pasos importantes en términos de la investigación de cómo también el movimiento estudiantil tuvo una serie de vinculaciones, por ejemplo, con los grupos armados, desde ejercicios de judicialización, desde ejercicios de estigmatización y criminalización de las juventudes universitarias, que pues todavía no se cierra ese ciclo de violencia sobre la comunidad académica. Pero en este caso, como también esta sentencia y lo que viene desarrollando la JEP también tiene una resonancia dentro de las universidades. ¿Cómo juega ahí? ¿Cómo podemos como comunidades académicas irnos vinculando a estos desarrollos y propósitos en el marco de la búsqueda de la paz, en este caso desde lo que hace la Jurisdicción Especial de Paz? Bueno, yo creo que hay dos cosas que podría mencionar. La primera es que es importante que la comunidad estudiantil acompañe y exija el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, que exija el cumplimiento de estas órdenes como una obligación internacional del Estado en materia de derechos humanos. Esto no es un asunto menor porque es necesario que el tema de la paz, el tema de la implementación de la sentencia, el tema de el respeto de los derechos de las víctimas, particularmente el derecho a la reparación que tienen las víctimas, se posicione como una prioridad en la agenda pública. Y yo creo que ahí el rol de los estudiantes, particularmente universitarios, es muy importante. Y ahí surge una invitación y es que los estudiantes sigan las redes sociales de la JEP, donde van a encontrar información clara y accesible sobre lo que es la JEP y sobre estas decisiones. Creo que para que puedan participar y acompañar estas sentencias, se necesita que estén informados. Una segunda cosa que quisiera mencionar y es que, como lo mencionaba, ahora el reto importante es cómo se implementan estos 6 proyectos restaurativos que tiene la sentencia. Y ahí yo creo que hay unas capacidades
del estudiantado que van a ser muy importantes para la implementación. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que trae la sentencia es el plan de memorialización de la costa Caribe. Y ahí va a ser muy importante la experiencia que tengan los estudiantes en cómo se pueden implementar proyectos de memoria, acompañar incluso, hay otros proyectos que tienen que ver con la construcción de casas multipropósito, entonces pueden incluso acompañar la elaboración, no sé, arquitectónica de algunos de estos elementos. Acá va a ser muy importante el acompañamiento psicosocial. Entonces creo que desde diferentes disciplinas, las universidades pueden acompañar este proceso. Por ejemplo, los estudiantes de Derecho, en lo que tiene que ver con el consultorio jurídico, poder acompañar, asesorar a las víctimas e incluso a los militares de cómo se implementa esto, va a ser muy importante. Entonces, en la medida en que más rodeado esté la implementación de las sentencias, que haya más claridad de qué se puede hacer con la sentencia, de tener unas expectativas más claras, eso va a contribuir enormemente a que efectivamente las sentencias no queden en papel. Bueno, entonces dos elementos muy importantes. Uno, digamos, como sociedad en general, pero también lo que le importa o le implica a los estudiantes universitarios, digamos, una exigencia por el cumplimiento de las sentencias. Y en segunda instancia, bueno, pues poner todos los saberes que se producen en la universidad al servicio de la construcción del país que estamos tratando de elaborar, justamente alrededor de estas sentencias y de la construcción de nuevos caminos y nuevos horizontes para una Colombia distinta en esa dimensión. Bueno, pues me parece que es muy importante señalar también, digamos, como todo el apoyo el vínculo que se puede gestar desde la Jurisdicción Especial de Paz y las universidades. Creo que en esa tarea está el compañero Daniel Clavijo, que es como el relacionamiento ahí con las instituciones de educación superior y la manera justamente como pues la universidad sigue siendo una institución determinante dentro del futuro del país. En esa medida, pues me parece que también vale la pena resaltar, bueno, como todos los esfuerzos que se hacen desde las universidades en términos de la promoción de estas iniciativas, pero también de gente que está mapeando, leyendo el territorio, leyendo las implicaciones que tiene la implementación del proceso de paz en distintas regiones del país y demás, e incluso construyendo apuestas comunitarias desde las iniciativas productivas, desde los consultorios jurídicos, desde, bueno, distintos escenarios a donde el Estado pues no ha llegado, no ha podido llegar, o bueno, digamos por distintas circunstancias ha sido como muy difícil también que todos los territorios puedan acercarse a unas condiciones dignas de vida. Finalmente, magistrada, pues quisiera que enviara un mensaje a esta comunidad universitaria que es de maestros. La Universidad Pedagógica Nacional forma a los maestros que van a educar a nuestros hijos en Bogotá, pero también hay un egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en cualquier rincón del país, en cualquier vereda, en cualquier escuela, en el rincón más apartado del país y sufriendo además también las consecuencias del conflicto hoy allá. Desde la Jurisdicción Especial de Paz y desde su posición como magistrada y responsable de estos temas, que podemos mandarle a los estudiantes, a los egresados, a los maestros y maestras de la Universidad Pedagógica Nacional con respecto a esto que hemos conversado hoy, que usted ha compartido con nosotros hoy? Bueno, yo creo que el mensaje tal vez más importante es que es un tema que nos compete a todos. Esto no es un tema solamente de las víctimas individuales, sino realmente es un tema como sociedad que nos compete y que todos tenemos un rol importante para exigir justicia y acompañar a las víctimas. Es importante no dejar a las víctimas solas. Y yo creo que al interior de las universidades, pues precisamente como lo manifestabas, muchos de los estudiantes han sido víctimas del conflicto y en ese sentido
pueden también hacer un aporte personal y tienen una experiencia lamentablemente en primera persona de lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, pues digamos que conocer del tema no es indiferente al trabajo que hacen los profesores, ¿no? En realidad es un tema que nunca se sabe a quién ha tocado directamente, y en ese sentido es importante que nos apersonemos del tema y entendamos que la justicia no solamente es la cárcel, que una justicia que se haga dentro de la sociedad, que involucre a los perpetradores y a las víctimas, es posible y de alguna manera puede ayudar a reparar mejor a ellas. Entonces también es una apuesta a romper como paradigmas de lo que significa hacer justicia y buscar otras maneras de garantizar los derechos de las víctimas, que no necesariamente sea lo más punitivista. Entonces creo que hay una apuesta importante de no ser indiferentes a lo que está pasando. Muchísimas gracias, magistrada Rocío Quintero, por estos minutos frente a los micrófonos y frente a las cámaras de la Pedagógica Radio. Quiero también pues agradecer a Daniel Clavijo, que estuvo ahí como muy pendiente de que se realizara esto, pero además a este equipo que está detrás de las cámaras, a Carlos Suárez, a Lady Jiménez, a la Subdirección de Recursos Educativos, que también hizo posible junto al equipo de la Pedagógica Radio que pudiéramos hacer este programa excepcional el día de hoy. Un abrazo para todos y para todas, y sigan conectados con toda la programación de la Pedagógica Radio. Saludos. Muchas gracias. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.